Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar aquí en el estudio el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Hay muchísimos temas sobre la mesa: cárceles, su disputa con el alcalde de Santiago por el penal Santiago 1, en fin, hay tanto que conversar. La responsabilidad de los padres, también este proyecto, el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, la situación de las cárceles y otros planes y proyectos del Ministerio, hoy en CNN Prime, que comienza con estos titulares. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, confirmó que el gobierno ya trabaja en una propuesta para regular el levantamiento del secreto bancario. La iniciativa, aseguró, contemplará siempre la revisión y la supervisión de tribunales de justicia. Según explicó el titular de Hacienda, la medida busca fortalecer la persecución de delitos vinculados a la economía ilegal y combatir la competencia desleal. El gobierno respaldó la decisión del Servicio de Impuestos Internos que obliga a las plataformas extranjeras de apuestas en línea a pagar el IVA. Esto tras los cuestionamientos de la Asociación de Casinos de Juego y de otros entes económicos que acusaron una eventual regulación encubierta después de que la Corte Suprema declarara como ilegal esta actividad. Desde La Moneda recalcaron que la labor del Servicio de Impuestos es recaudar y no determinar la legalidad de una actividad económica. En deportes, crece la tensión en la antesala de las elecciones del Real Madrid, mientras Florentino Pérez sorprendió al anunciar el regreso de José Mourinho en la banca merengue. Su contendor, Enrique Riquelme, prometió fichar a Erling Haaland, la gran figura del Manchester City. Sin embargo, el entorno del delantero noruego ya salió a desmentir cualquier acercamiento. Y en el mundo, la frágil tregua entre Israel y el Líbano enfrentó sus primeras horas de incertidumbre. Fuerzas israelíes y Hezbollah intercambiaron ataques pese al acuerdo de cese al fuego alcanzado entre ambos países. La milicia chiita, que no suscribió el pacto, rechazó los términos del entendimiento. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Una joven de 19 años murió tras una balacera ocurrida en el sector de Rodelillo, en Valparaíso. En tanto, otros involucrados permanecen heridos, algunos de ellos todavía en riesgo vital. Para conocer más detalles, vamos a tomar contacto con el periodista de Giro Visual, Gonzalo Pérez. Gonzalo. Sí, ¿cómo están? Los saludo para comenzar de inmediato a revisar, imágenes y antecedentes sobre este grave hecho delictual ocurrido durante la noche del día miércoles en el sector del Cerro Rodelillo, parte alta de la ciudad de Valparaíso. Cerro Rodelillo, que ha sido catalogado por las autoridades como un punto rojo en cuanto al combate del crimen organizado y de hechos de similares características. A eso de las 9 de la noche, mientras circulaban personas por la vía pública, un grupo de al menos 3 sujetos llegaron en un vehículo premunidos de armas de fuego y sin mediar provocación abrieron fuego de inmediato en contra de las personas que transitaban por el lugar. Luego de esto y al cabo de algunos minutos este grupo armado escapó del lugar y de inmediato las víctimas comenzaron a ser trasladadas hasta el hospital Carlos Van Buren, en donde hay 3 de ellas que están en estado crítico, en estado de riesgo vital. Hay 5 de ellas que se mantienen con lesiones de carácter grave y lamentablemente una mujer de 19 años perdió la vida en medio de este ataque armado. Las imágenes son estremecedoras y son además una prueba contundente para la Fiscalía de lo que fue este ataque armado. Tuvimos la posibilidad de conversar con el hijo de una de las víctimas, un hombre que se encuentra fuera de riesgo vital siendo atendido en el hospital Carlos Van Buren y nos habló sobre el momento del ataque armado y lo que piden con respecto a la materia de seguridad en el sector de Rodelillo. Anoche como las 9:20 que yo salí a comprar, como te dije, salí, me demoré 5 minutos en comprar, volví al departamento y cuando llego al departamento me dicen devuélvete que tu padre está en el suelo porque le llegó una bala loca. Pero yo corrí, salí del piso lo más rápido posible y nada. En el momento que llego allá no era solamente mi padre, había más gente, accidentada por esta situación. La verdad que no sé, mira, mi padre, yo estuve de las 9:30 porque me lo traje yo en el auto, porque yo lo fui a buscar porque la ambulancia se demoró 1 hora. La niña que... ¿Muchos de los heridos fueron Sí, trasladados? hay una niña que está con muerte cerebral, que es una sobrina lejana, gente que no tiene nada que ver, que iba pasando por la calle, ¿me entiendes? Mi padre es tercera edad, 74 años, él no tiene nada que ver.
Entonces vas pasando por la calle y te pasa esto, te encontrás con esto, o sea, no tenés seguridad ni siquiera en la calle, ni siquiera cerca de tu hogar. Bueno, hay que señalar que una de las curiosidades y en un hecho además que está siendo investigado por la Policía de Investigaciones, cuando llegaron los investigadores, vale decir, primero carabineros y luego personal de la Brigada de Homicidios de la Policía Civil al lugar, según indica el fiscal a cargo de este caso, ya se había limpiado la evidencia, se había barrido, se había limpiado con líquidos especializados y agua, las manchas, por ejemplo, de sangre y se habían levantado los casquillos de bala. Sobre esto, sobre este proceso investigativo y esto en particular se refiere el fiscal que está a cargo de esta indagatoria. La personería se encontraba en esa esquina, desconocemos qué conducta, o quizás haciendo cosas sociales o otra cosa, y fue un ataque al grupo de personas. Estamos indagando cuál es la motivación de este ataque, que obviamente puede ser disputas territoriales, venganza, no descartamos ninguna hipótesis en este instante. Algunos casos de violencia en dicho sector, pero como ha pasado en muchos sectores de Valparaíso, en la región de Valparaíso, el último tiempo en realidad, los últimos meses había estado tranquilo, sin mayor incidente violentos, por lo cual este hecho de extremada violencia y casi inédito en la región en cuanto al número de personas heridas por impacto balístico nos preocupa y por eso estamos poniendo todos los recursos, tanto del Ministerio Público como de las policías, para trabajar este caso. Bueno, ¿cuál es el reporte de las personas heridas? Estuvimos en el hospital Carlos Van Buren, en donde se entregó por parte del equipo médico del recinto un reporte más acabado. Vamos a revisar de inmediato las declaraciones del jefe de la unidad de emergencia del hospital porteño, que entrega el balance de las personas que se encuentran aún heridas y también las personas que se encuentran en estado de riesgo vital. Bueno, el informe que en el episodio de ayer llegaron 9 pacientes con herida de bala. La más grave es una mujer de 19 años que ingresó con un choque hemorrágico en paro cardiorrespiratorio y obviamente no salió de la reanimación y falleció por lesión probablemente de grandes vasos por el shock magnífico que tenía. La segunda paciente es una paciente mujer de 20 años que tiene una lesión cervical alta con salida mandibular y que tiene un gran compromiso isquémico cerebral y que en este momento es la más grave de todos los pacientes. ¿En riesgo vital? El tercer paciente grave es un hombre de 54 años que tuvo por herida bala un trauma raquiomedular dorsal y que por eso hay un gran compromiso medular y además un hemonemotórax y compromiso pulmonar. Él está también en riesgo vital, pero mucho menor que el anterior. Bueno, también en relación a este punto, ya lo decíamos, un punto rojo que genera preocupación en las autoridades, en el Ministerio de Seguridad Pública y también en la delegación regional. Es por esto que el delegado Manuel Millones, delegado regional de Valparaíso, ha anunciado que se va a generar un plan de intervención en esta zona con la finalidad de poder encontrar también a los atacantes de estas personas quienes generaron esta balacera en la parte alta de Valparaíso. Vamos a revisar sus declaraciones. Hay 9 personas heridas. Hay una persona fallecida. El detalle de cada uno del estado lo va a entregar el jefe de la UCI o el director del hospital. Obviamente que nosotros más hemos visitado a los heridos, como corresponde, son personas, son seres humanos, independientemente de las características de los hechos que tendría que ser investigados. La investigación de la Fiscalía la entregó a la PDI. Nosotros hemos pedido un reforzamiento de la seguridad del hospital, particularmente para el personal, porque no sabemos las características de los hechos que han acontecido, es parte de la investigación, pero para darle tranquilidad a los funcionarios y a la misma familia, a las personas que están heridas, ya se ha procedido a dar un resguardo extraordinario al hospital. Bueno, señalar para finalizar que el Ministerio de Seguridad Pública a través del CEREMI en la región de Valparaíso ha confirmado que se va a presentar una querella en contra de quienes resulten responsables. Hay que señalar que el último reporte del Hospital Van Buren señala que las víctimas se mantienen en la misma condición que señalábamos, vale decir 3 de ellas en estado de riesgo vital y 5 siendo atendidas y monitoreadas con heridas de gravedad por impactos de bala. Una situación que hasta ahora no tiene personas detenidas y que está en pleno proceso investigativo este grave hecho registrado en la ciudad Puerto. Muchísimas gracias por toda la información al periodista de Giro Visual Gonzalo Pérez.
Bueno, y hoy se realizó un operativo conjunto de la PDI y Carabineros en el barrio Meix, al que llegó también el ministro de Seguridad. Esto tras un copamiento que también tuvo lugar durante la mañana en diferentes comunas. Los detalles nos los cuenta en su nota Pablo Figueroa. Finalmente, bien temprano por la mañana, se realizó un operativo en conjunto de Carabineros con la Policía de Investigación, el cual se realizaron las fiscalizaciones a migrantes y al comercio ambulante en el sector del barrio Meix. Partimos temprano con un copamiento por parte de Carabineros en diferentes ejes, estaciones de metro, y esto va a ser diario. Vamos a tener nuevo operativo en recintos penitenciarios, la Policía de Investigaciones con control migratorio y también por órdenes de aprehensión pendientes. Están en desarrollo los operativos, pero efectivamente, por ejemplo, de la semana pasada, más de 1.400 detenidos y hay cerca de 8 detenidos por orden de homicidio. Ahora entendamos lo que significan estos operativos y lo fructíferos que pueden ser. Hablábamos que hay que tener una estrategia bastante más integral porque acá hay una cadena delictual. Quien abastece con productos de manera irregular, falsificaciones. Entonces no es solamente la incivilidad, no solamente el delito callejero que se ve acá, sino que efectivamente tenemos que mirarlo como un fenómeno delictual bastante más amplio y eso es lo que vamos a hacer con una fuerza de tarea especial para estos mercados secundarios. La acción tenía como objetivo identificar locales de comercio irregular y también realizar controles de identidad y migratorios. Adicionalmente, se buscaba personas con órdenes de detención vigentes. Venimos ya implementando una serie de operativos a nivel regional y también en el resto del país. Hemos tenido reuniones especialmente con Carabineros, también con el metro. Nos interesa mucho no solamente el eje Alameda, que es donde estamos hoy día, sino que también ir recuperando la seguridad en el transporte público. Estas son parte de las prioridades que ha establecido el presidente de la República, José Antonio Kast, y que obviamente como equipo, junto al ministro Arrau, también Carabineros, PDI, la Seremía de Seguridad, la Municipalidad de Santiago en este caso, estamos trabajando en conjunto, así que solamente lo que están viendo hoy día es una vez más una muestra clara de nuestro compromiso de ir recuperando el espacio público y la seguridad, como lo ha planteado como principal eje el presidente de la República. Si encontramos algún sujeto, algún extranjero que se encuentre con notificación de expulsión, también esta persona se lleva para generar la expulsión correspondiente en los plazos establecidos, si esta persona no apela como es su derecho. Hasta el momento ya tenemos personas en situación irregular, ya están siendo trasladados, también tenemos personas que están con una orden judicial pendiente. Finalmente se logró la detención de al menos 15 personas que tenían situación migratoria irregular en el país. Además, las autoridades reiteraron que este tipo de procesos se va a ver de forma frecuente en el centro, sur y norte del país. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó que han iniciado el trabajo para una iniciativa que regule el levantamiento del secreto bancario, que lo haga más ágil. La discusión tomó fuerza tras la operación Tokio realizada el martes, cuando se desbarató una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua y donde participaba un ejecutivo bancario. El secretario de Estado, eso sí, evitó entregar detalles, pero enfatizó que el acceso a la información bancaria siempre quedaría en este proyecto, en esta iniciativa, bajo supervisión de los tribunales de justicia. Ese es el punto en donde hay polémica en el mundo legislativo, porque la idea es que a lo menos para la unidad de análisis financiero se permita de manera administrativa, frente a reportes de operaciones sospechosas y sobre todo para personas jurídicas y con algún grado de certidumbre respecto que podrían estar lavando activos para financiar, por ejemplo, terrorismo o crimen organizado, que se pueda revisar cuentas de manera administrativa frente a estos reportes de operaciones sospechosos. Escuchemos. Les quiero adelantar que este tema nos interesa especialmente en Hacienda porque estamos combatiendo, además de la ineficiencia, los operadores políticos, los excesos de gasto, estamos combatiendo también el daño que le hace la economía ilícita. He iniciado un trabajo que lo partimos hace poco y van a ir conociendo ustedes detalles más adelante, posiblemente de una iniciativa que lancemos y preparemos desde Hacienda, que tengo que ir conversando con los demás ministerios. ¿Pero en la línea del secreto bancario? No, siempre en la línea y respetando el principio de que dependa de la Corte y del Poder Judicial el levantar el secreto bancario, con una orden judicial. El viceministro Claudio Alvarado respondió a los dichos de la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, quien en conversación con el podcast ¿Cómo te lo explico?, aseguró que Trinidad Steiner sí tenía un plan de seguridad,
Un documento que dijo Quintana fue entregado en el Ministerio del Interior y que, de acuerdo a las palabras de Quintana, comillas, ahí quedó. Los detalles en el informe de Francisca Cárdenas. El plan existió siempre. Debate que no se cierra. Si existió o no un plan de seguridad en el periodo de Trinidad Steinert sigue rondando al Ejecutivo. Ana Victoria Quintana, ex subsecretaria de Prevención del Delito, a pocas horas de ser removida, aseguró que la ex ministra sí entregó su estrategia. ¿Dónde está físicamente ese documento? Ese documento se le entregó al Ministerio del Interior. Completo. Sí. ¿Es exactamente lo que leyó en el Congreso o había No, más? Lo que leyó en el Congreso era un discurso que era para presentar parte del plan. Fue entregado y ahí quedó el documento, según la ex autoridad, quien además respaldó a la ex ministra Steinert, una de las figuras más criticadas previo al cambio de gabinete. ¿Fue un error no haber leído en el Congreso el plan mismo que ya le habían entregado al Ministerio del Interior? Yo creo que ella debió haber tenido su plan. Según Quintana, los lineamientos de esa supuesta hoja de ruta era lo que pretendía exponer la entonces ministra en el Congreso en uno de sus momentos más criticados, no solo por la duración de la presentación, sino también por el contenido. Más tarde dijo no saber que debía tener un plan de seguridad. Es lo más vergonzoso que hemos visto en el Congreso. La ministra Steiner en este momento está haciendo una exposición, lleva 1 hora y 15. La respuesta de la moneda no tardó en llegar y fue el jefe de gabinete quien respondió a la ex subsecretaria. Obviamente yo también lo recibí y lo leí y la oportunidad en la cual se presentó el plan y que se definió fue la presentación del ministro Rao. Nosotros siempre hemos apoyado a todos nuestras ministras y ministros. Ahora las interpretaciones que algunos le puedan dar a lo que el ministro del Interior hace o no hace, yo no me puedo hacer cargo de aquello. La oposición sigue viendo estos emplazamientos y salidas de autoridades como falta de coordinación en seguridad, principal eslogan de campaña del presidente José Antonio Kast. Mientras que en el oficialismo el llamado es a dar vuelta a la página. Está impreso, fue escrito con máquina de escribir y está anillado. Creo que refleja una vez más que este gobierno no estaba preparado para asumir una tarea que ellos plantearon como principal. Había una base ahí, sobre esa base el ministro Arrao le está imprimiendo su estilo, su forma de hacer las cosas con una tremenda intensidad, con una presencia en terreno, también con una visión estratégica muy clara. Según el ministro de Seguridad, él recibió un plan por parte de la ex ministra Steinert, pero se le hicieron modificaciones, lo que habrían sido parte de las medidas expuestas esta semana a los parlamentarios. Yo recibí por parte de la ministra una versión 3 de un documento bastante completo, del cual por supuesto los nuevos equipos hicimos algunos ajustes, cambios, pero mantuvimos los 3 ejes, los pilares sufrieron algunas modificaciones, eran 7 también, solo los cambiamos a focos de gestión, pero efectivamente hay un trabajo avanzado. ¿Por qué no se oficializó cuando el plan fue enviado al Interior? No sé, tenía que hacerlo a la exministra, yo lo que tomé efectivamente... ¿Pero usted le preguntó, por ejemplo, tenía conocimiento de eso, que el plan estaba dentro del... Por supuesto, la exministra, como le dijo, me entregó a mí un plan. El ministro también señaló no estar de acuerdo con las refundaciones y compartir desde cero en materia de seguridad, reiterando que se debe tomar lo positivo de las anteriores iniciativas. Más allá de quien tenga razón en esta controversia, el efecto político es instalar una percepción de desorden interno en comunicación política cuando el gobierno no logra hablar con una sola voz en su principal prioridad, la seguridad. La ciudadanía puede interpretar que existen dificultades de conducción. Plan que, según la ex subsecretaria, tuvo una falta de apoyo comunicacional, reparos que tensionan aún más al gobierno en medio de los intentos por mostrar al Congreso una hoja de ruta en materia de seguridad pública. El séptimo juzgado de garantía de Santiago rechazó la solicitud de la defensa de Ángela Vivanco de rebajar su medida cautelar, por lo que la ex ministra de la Corte Suprema se va a mantener en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Incluso durante la audiencia quiso hacer uso de la palabra, algo que finalmente no ocurrió. ¿Por qué? Bueno, todo eso se lo cuenta en su nota Juan Cristóbal Cható. Yo tengo la pretensión de declarar extensamente sobre esta causa que tiene obviamente complejidad y ribetes diversos, eso en concordancia con mi defensa. Pero creo que hay 3 puntos que se han tocado esta mañana por los querellantes y por el Ministerio Público que creo que vale la pena aclarar.
Así, Ángela Vivanco estuvo a punto de declarar frente a los intervinientes en marco de la trama bielorrusa durante la revisión de sus medidas cautelares. Declaración que finalmente no se concretó por recomendación de su defensa, ya que esto abría la posibilidad de un interrogatorio por parte de la Fiscalía y los querellantes, y con la presencia de los medios. Tras la audiencia, el juez Jaime Fuica del 7º Juzgado de Garantía de Santiago determinó que la exministra de la Corte Suprema deberá seguir en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Los antecedentes debatidos durante la presente audiencia permiten concluir que subsisten los requisitos contemplados en las letras A, B y C del artículo 140 del Código Procesal Penal y que conforme al mandato contenido en el artículo 139 del mismo cuerpo legal, las restantes medidas cautelares personales continúan siendo insuficientes para asegurar adecuadamente los fines del procedimiento, estableciendo en específico que la libertad de la imputada genera actualmente un riesgo relevante para el éxito de la investigación y un peligro para la seguridad de la sociedad. Desde la defensa de Vivanco, ahora a cargo de la Defensoría Penal Pública, aludieron en sus alegatos al delicado estado de salud de la ex jueza y presentaron informes que demostrarían que su libertad no sería un peligro para la sociedad ni la investigación. Esto, sin embargo, fue insuficiente para rebajar la cautelar. No estamos de acuerdo con la fundamentación que dio el tribunal en relación a las solicitudes que hizo la defensa en este caso. Nosotros lo que planteamos en esta oportunidad era la peligrosidad o la no peligrosidad que tendría mi representada al día de hoy, de lo cual creemos que no se hizo cargo. Bueno, claramente ella está bastante afectada, no solamente en el plano emocional y psicológico, sino también físico, en el entendido de que ella tiene algunas afectaciones que vienen con anterioridad incluso a esta causa. Tanto desde el Ministerio Público como Codelco, querellante y víctima en este caso, valoraron que se ratifique la cautelar que la ex jueza cumple desde el 30 de enero tras ser formalizada por los delitos de cohecho y lavado de activos. Todo por el eventual pago de coimas que hasta ahora rondean los 110 millones de pesos, las que habría recibido a cambio de votos favorables a un consorcio chileno-bielorruso cuando integraba la tercera sala de la Corte Suprema en una disputa judicial contra la estatal chilena, obligando a la cuprífera a pagar más de 17.000 millones de pesos. Los antecedentes y el avance de la investigación dan cuenta de que la situación ha variado, pero en desmedro de la situación procesal de la imputada. Y en consecuencia, eso es lo que planteamos en audiencia y el tribunal, haciendo lugar al planteamiento que realizó tanto el Ministerio Público como los querellantes, resolvió mantener la prisión preventiva. Una vez más se confirma que este es un caso gravísimo de corrupción judicial donde abogados se coordinaron con una ex ministra de la Corte Suprema, nuestro máximo tribunal, para torcer la justicia y enriquecerse con ello. Ya ratificadas las prisiones preventivas de Ángela Vivanco y Eduardo Lagos, la próxima semana se revisarán las cautelares de Gonzalo Migueles y Mario Vargas, los otros dos imputados que están privados de libertad por la trama bielorrusa. Polémica generó la decisión del Servicio de Impuestos Internos de emitir un decreto que permite a las plataformas extranjeras de apuesta en línea declarar y pagar impuestos en nuestro país. El Ejecutivo defendió la resolución del Servicio de Impuestos Internos, mientras que parlamentarios solicitaron a la Contraloría pronunciarse por el tema. Todo esto se los cuenta Sebastián Reyes. Un apasionante mundo de apuestas deportivas siempre contigo. El mejor sitio de entretenimiento en línea. Fue el 30 de septiembre de 2025 cuando la Corte Suprema declaró ilegales a las casas de apuestas en línea. Y ahora, a menos de un año después y con esa resolución aún vigente, el Servicio de Impuestos Internos emitió un decreto que permite a las plataformas de apuestas online extranjeras inscribirse y pagar impuestos por sus operaciones en Chile. Este sistema está permitiendo que ellos paguen impuestos, ¿ya? El impuesto que estarían pagando es solamente el IVA. Para entender, cuando tú tienes una ley de casino y lotería y polla, tú tienes que pagar el IVA, pero además tienes que pagar un impuesto específico que va destinado a distintos sectores. Como casino nosotros pagamos un impuesto específico que es del 20%, o sea, es más alto que el IVA que estarían pagando estas plataformas. Decreto que fue celebrado mediante un comunicado por la agrupación chilena de plataformas de apuestas en línea, quienes señalaron que con ello se entrega mayor certeza jurídica y fortalece la recaudación fiscal asociados a los servicios comerciales prestados en Chile. Decisión del sí que fue vista por algunos como una regularización encubierta, pasando por alto lo dicho por la justicia. La legalización de una actividad, como en este caso las apuestas en línea, la define una ley de la República. No, y la norma de impuesto interno es una resolución que está dentro de las facultades
propias de un organismo autónomo y en la cual yo no me voy a referir. Y en esta materia, la ley que le compete a Impuestos Internos es recaudar los hechos que están grabados. Es más, es su deber. ¿No se está tratando de legalizar algún evento que en este caso hubiera sido ilegal como las casas de apuestas online? En ningún caso. No hay regulación encubierta, las cosas son como son y las leyes son las que están escritas. Vacío legal que espera llenar el proyecto de ley que se ingresó en el año 2022 y que hoy se encuentra en la Comisión de Economía del Senado. Iniciativa que entre sus medidas busca establecer quiénes son los dueños de estas plataformas y restringir el límite de edad de las personas que puedan ingresar. Bueno, el Servicio de Impuesto Interno está asumiendo una facultad que no le corresponde con esta resolución que busca legalizar por debajo de la alfombra, utilizando una vía administrativa, un negocio que hoy es ilegal. Llevaremos esta irregularidad a la Contraloría y citaremos al director del Servicio de Impuesto Interno a comparecer al Senado para dar las explicaciones pertinentes. Lo que tiene que hacer el Congreso es legislar. Por eso hemos concordado con el presidente de la Comisión de Economía la necesidad de legislar. Ya fijamos plazos de indicaciones hasta el 29 de mayo. Un dato clave es que en el año 2023 el Servicio de Impuestos Internos decidió apartar a las casas de apuestas en línea del decreto simplificado que regula el pago del impuesto IVA a los servicios digitales extranjeros por recomendación de distintos organismos. La actual resolución deja sin efecto la exclusión, lo que genera diversas opiniones entre los expertos. La Corte Suprema efectivamente declara que son ilegales y declara que deben ser bloqueados, ¿de acuerdo? Sin embargo, otra institución que es la Subtel no los bloquea. Y después viene otra institución que es el Servicio de Impuestos Internos y les cobra impuestos. La pregunta es, ¿lo está haciendo bien el Servicio de Impuestos Internos? Yo creo que sí. Esto es una incoherencia sistémica, porque por una parte, nuestra Corte Suprema dice que es algo ilegal, que adolece de objeto ilícito, pero por otro lado, el Poder Ejecutivo a través del Servicio de Impuestos Internos dice, mira, a mí eso no me atañe, toda vez que si aquí hay una actividad, yo voy a cobrar IVA por eso, lo cual tiene también un componente muy, muy cuestionable. Decisión de un organismo autónomo de nuestro país que pone sobre la mesa la incongruencia entre las instituciones, mientras seguimos a la espera del proyecto de ley que duerme en el Congreso y que tiene como objetivo regularizar a una industria que hasta el momento se ha movido por los pasajes grises de nuestra legislación. Lo habíamos anunciado, nos acompaña en el estudio de CNN Prime Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Ministro, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por convidarme, Mónica. Muy contento de estar en CNN Prime con usted hoy día. Además, en vivo y en directo, para quien no crea, 8:31 minutos. Ministro, lo primero, está en medio de una discusión cada vez más tensa con el alcalde Desbordes por, él dice, la construcción de una nueva cárcel, ustedes dicen la ampliación de la cárcel que tenemos bien cerquita acá donde estamos, ¿no? Entonces, lo primero, ¿qué le responde al alcalde Santiago, que básicamente lo mandó a preguntar a la Gendarmería a ver si no tenían otros terrenos disponibles? Sí, yo no le respondo al alcalde Desbordes porque creo que acá hay un error de enfoque. Nosotros estamos con un problema claro de bien común, estamos con un problema de hacinamiento carcelario, en donde todos los chilenos debemos efectuar los esfuerzos necesarios para poder superar esta situación. En Santiago hoy día tenemos un problema grave de sobrepoblación carcelaria y debemos enfrentarlo. ¿Cómo creemos nosotros que lo podemos enfrentar? Con la ampliación de la cárcel. Y ese es el punto. Entonces no es una cuestión personal del ministro con un alcalde, con otro alcalde, es un problema de bien común que debemos enfrentarlo como chilenos, ¿no es cierto?, y superar esta situación que hoy día nos aflige. Ahora, él dice que ustedes se refieren, en el fondo, a una ampliación, pero que ni siquiera la Contraloría ha logrado, y que manifiesta la Contraloría en su primer pronunciamiento, que no se puede determinar si es ampliación o una cárcel nueva. Y dice además el alcalde Desbordes, muy molesto, cada vez más molesto, que básicamente eso de que no van a llegar nuevos presos y que solamente van a ampliar la capacidad para que todo esté mejor dentro de la cárcel, no es efectivo. Porque todos saben, dice él, que una vez que hay cupo, después llegan 1.500, después llegan 3.000, después 4.500. ¿Hay un compromiso de que no lleguen más presos? Es que, Mónica, de verdad el problema que vive actualmente la cárcel de Santiago es grave. Crítico. Crítico. Esa cárcel tiene una capacidad para 4.000 personas, hoy día hay 7.000 personas. Con la ampliación se permite, ¿no es cierto?, obtener 1.600 plazas nuevas. O sea, ni aún así superamos el problema. Entonces, de que le vamos a incorporar más personas, oiga, si en el fondo tiene 1.600 plazas y todavía quedó con una sobrepoblación en la
O sea, no es la idea traer nuevos presos. Es que necesito yo hoy día resolver el problema del hacinamiento en Santiago, que además sabe que le cuesta por vía de multas al Estado 3.800 millones de pesos. La situación actual... ¿Al año? Semestralmente. Semestralmente. O sea, pero, fíjese la cantidad pero alcalde, ¿no se puede hacer el compromiso de que no van a llegar nuevos presos? Es que yo quiero, a ver, si no se trata de un compromiso, van a llegar o no nuevos presos, pues eso lo va a terminar el día de mañana el director de Gendarmería, de acuerdo con las necesidades. Suyo. Pero lo que le quiero decir es que ni aún con la ampliación logro tener el espacio necesario. Y lo pongo en otro sentido. Si no se amplía la capacidad de Santiago 1, ¿a qué se expone este centro penitenciario? Bueno, nos exponemos desde luego a seguirle pagando multa a la sociedad concesionaria, que es lo menos grave dentro de lo que puede ser una situación, ¿no es cierto?, que ojalá no se dé, una situación especial dentro de una cárcel, que esperamos que no se den, pero tengo a 3.000 personas más, ¿se fija? Pero básicamente cuando usted dice una situación que no se dé, estamos hablando de motines, de crisis de seguridad. De situaciones especiales cuando se dan, ¿no es cierto?, en centros carcelarios que están altamente hacinados, ¿no es cierto? Ahora, hoy día Gendarmería hace un trabajo muy serio de control carcelario, pero tenemos que abordar. Y este es un problema... Miren, en definitiva, hoy día tenemos 63.000 personas privadas de libertad cuando el sistema da para 43.000 personas. O sea, tenemos una sobrepoblación de 150%. ¿Y por qué no buscar ampliar, en vez de ampliar esta cárcel, hacer un recinto en otro terreno, en otro lugar que esté más lejos de la ciudad y sacar de acá presos y llevarlos para allá? Sí, evidentemente que si en la región metropolitana hubieran otros terrenos, nosotros lo estaríamos buscando. Usted tiene primero que comprender que efectivamente se adquirió por parte del Ministerio de Justicia un inmueble en Tintil. Ese inmueble hoy día no tiene factibilidad de agua y por lo tanto no puedo construir una cárcel donde no tengo agua. En segundo lugar, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el plan regulador metropolitano, tampoco puedo construir cárceles. Entonces tengo que situarme, ¿no es cierto?, fuera del plan regulador. Y al situarme fuera del plan regulador y hacer el traslape con la factibilidad de agua, tampoco tengo terrenos que tengan factibilidad de agua para poder tener una cárcel. Por lo tanto, cuando he dicho en reiteradas oportunidades que no hay actualmente otro terreno, es porque no hay otro terreno y necesitamos la ampliación. El alcalde dice, comillas, Gendarmería sí tiene un terreno en la zona metropolitana. Le voy a mandar una nota al ministro para contarle. A lo mejor a él no le han contado. Por eso comete este error garrafal, brutal, de decir que no hay terreno. Mónica, yo no quiero personalizar con el alcalde. De verdad, hay cosas muy interesantes en el país a las cuales está abocado el Ministerio de Justicia. El alcalde... pero está equivocado entonces el alcalde. Pero le acabo de decir que el terreno de Tiltil no tiene factibilidad de agua, pero de verdad no me interesa polemizar con el alcalde de Desbordes. Ahora, ¿es cierto o no es cierto que usted nunca lo ha invitado? ¿Está enojado también por eso el alcalde? ¿Usted no lo ha invitado? Oiga, mire, si son muchísimos los alcaldes de Chile y algunos me piden audiencia y los voy a recibir. La próxima semana recibo algunos el día jueves, me junto con la Asociación de Municipalidades la próxima semana. Las puertas están abiertas para todos aquellos quienes quieran asistir al ministerio. ¿Me equivoco entonces si usted lo que me está diciendo, no quiero ponerle palabras en su boca, es que él no le ha pedido audiencia? Es que no es que se pida o pida, porque esto no son competencias, Mónica. Yo de verdad estoy en servicio público no para competir con nadie, no me interesa polemizar con nadie, quiero trabajar por Chile. Hoy día en el Ministerio de Justicia trabajar por Chile significa superar en lo que es materia carcelaria el hacinamiento que tenemos. Y ese es el rol que tengo hoy día como ministro de Estado en el asunto carcelario. No estoy para polemizar con nadie, no compito con nadie. Yo entiendo eso, pero lo que quiero entender es si usted, Mónica, si lo invitaría, si lo recibiría o si él no le ha pedido audiencia. Mónica, me voy a juntar con todas las personas que sea necesario. Todas las puertas del ministerio están abiertas para el que quiera asistir. Si alguien me quiere citar, iré cuando pueda. Oiga, si mi problema no es competir con nadie, lo digo sinceramente, no estoy en eso. Vengo al servicio público para tratar de ayudar a superar algunos problemas que tiene el Ministerio de Justicia. Saliendo de Santiago, a nivel nacional, ¿qué tan crítica es la situación en las cárceles? Y se lo pregunto porque van creciendo más o menos 4.000 reos adicionales cada año. De eso estamos hablando. Y la capacidad es como de 42.000 y tenemos hoy día más de 60.000. O sea, yo que no soy experta, pienso que esto es algo crítico. Sí. Entonces yo quisiera preguntarle, en las condiciones en que están, ni siquiera con los 20.000 cupos adicionales que ustedes plantean van a estar en buenas condiciones. En esa perspectiva de lo que es, al parecer, una crisis de sobrepoblación en el sistema penitenciario chileno, ¿ustedes no pensarían en conmutar penas o tener una ley de indulto general para condenados por delitos menos graves, o sea, por delitos bastante poco graves,
Digo, dado el nivel de sobrepoblación. Esas son herramientas, ya indudablemente que son herramientas que nos da el ordenamiento jurídico para afrontar estas situaciones. Hoy eso no está en carpeta, porque no obstante el hacinamiento, Gendarmería ha hecho un trabajo excelente en materia de control carcelario y nosotros tenemos un plan de estructura, ¿no es cierto?, de estructura carcelaria que queremos desarrollar en estos 4 años y además, Mónica, también creemos mucho en la reinserción como una herramienta precisamente para poder abordar estas materias. ¿Dónde se van a construir estas 20.000 nuevas plazas? Muchas de ellas están determinadas, ¿no es cierto?, lo que fue la ley Fast Track, que se aprobó en el gobierno anterior. En esa ley Fast Track se dictó un decreto en marzo del año 2026 indicando cuáles son los inmuebles, los lugares donde se van a construir cárceles, y después nosotros tenemos un plan carcelario que aborda, ¿no es cierto?, proyectos carcelarios en distintos lugares de ¿Nos puede contar algún lugar de los que no se conocen todavía donde se está estudiando? Pero mire, tiene por ejemplo el caso de Copiapó, en que está celebrado el contrato de construcción, tiene el caso de Calama, que tiene una particularidad. Calama se publicaron las bases de licitación la semana pasada y fíjese que 2 empresas han consultado por esas bases de licitación, lo que es un récord absoluto. O sea, estamos generando también... ¿Y algún otro nuevo lugar que no se sepa? Estamos generando también un verdadero interés en las empresas concesionarias para desarrollar este nuevo negocio. ¿Y algún nuevo lugar que no se sepa? Es que la mayoría, por ejemplo, nosotros queremos solucionar la situación que está actualmente en Chillán, ¿no es cierto? Y hemos trabajado arduamente porque hoy día está en el centro de la ciudad y queremos trasladarlo. Hemos también solucionado algunos problemas en Los Ángeles. ¿Y se va a trasladar en Chillán? Nos falta un detalle para poderlo cumplir, pero es un desafío que tengo. ¿Y trasladarlo dónde? A un terreno que no le voy a contar en este momento dentro de la misma comuna porque puede no resultarme. Pero ya no en el centro de la ciudad. No en el centro. También tengo como desafío, estamos buscando un inmueble, ve que no es fácil encontrar el inmueble de esta materia, en Temuco, porque también queremos cambiar la cárcel que está cerca ahí del Cerro Ñelol y poderla sacar del centro de la ciudad, pero tengo que encontrar un inmueble adecuado. Hay distintos inmuebles a la vista. ¿Todos fuera del radio más central? Razonablemente sí, porque se fijan. Porque esa es la idea. Claro, es que básicamente todos quieren más cárceles, todas las comunas quieren que haya más cárceles, pero nadie lo quiere. Y por eso, Mónica, yo creo de verdad que el concepto es bien común. Bien común. Por vivir en sociedad tenemos todas ciertas cargas y una carga se llama bien común. ¿Cómo le responde la ciudadanía el hecho de que en campaña se hayan prometido 60.000 nuevas plazas y cuando llegan al gobierno se cae a 1/3 de esa promesa y se dice 20.000? ¿No es de nuevo una hipérbole prometer algo en campaña que después se cumple 1/3? Sí, lo que pasa es que nosotros no hemos renunciado a ampliar lo más posible las distintas plazas carcelarias, ¿ya? Pero evidentemente que en campaña usted no conocía el déficit fiscal definitivo con que se encontró el gobierno, no tenía una guerra, ¿no es cierto?, que afectó gravemente el valor de los combustibles y tuvo que enfrentar nuevamente una situación especial. Entonces, cuando uno llega al gobierno, es que esa es la aspiración que tenemos, pues, Mónica, si tenemos que solucionar los problemas que hoy día tiene Chile. Pero otro problema es que cuando llegamos, ¿no es cierto?, nos encontramos con un Estado que no tiene finanzas, que no tiene caja. Y eso cambia evidentemente todas esas expectativas, y esas expectativas nosotros queremos, ¿no es cierto?, al final del gobierno poder construir la mayor cantidad de plazas carcelarias nuevas que permita afrontar este superávit. Hablemos del registro de vándalos e incivilidades. Quiero preguntarle por las críticas que se han hecho en el sentido de que estas penas accesorias que implican pérdida de beneficios sociales han recibido críticas en 2 sentidos. Uno, de expertos de lado y lado, pero que sostienen que cuando se le quita un derecho social a alguien, tal vez se puede producir el efecto contrario al deseado, es decir, que persevere en un camino o de incivilidad o derechamente de delito. Y por otro lado, que las personas de más recursos, que no necesitan que se le pague la educación ni otros derechos sociales, entonces no tienen castigo y que por lo tanto habría de alguna manera un sesgo de clase en el tipo de castigo decididos. Mire, yo creo lo primero que acá hay que entender que el gobierno ha tomado el problema de la delincuencia, ¿no es cierto?, con un paquete robusto que consiste en tener medidas de orden legal, medidas de orden registro de vándalos y también medidas en el orden civil con lo que hemos llamado el régimen de responsabilidad parental. O sea, se le está entregando a la ciudadanía un paquete sólido para enfrentar un problema que hoy día tiene Chile.
En lo que usted me pregunta, desde luego esta es una cuestión que tiene debate legislativo que viene muy bien. A mí me encanta el debate legislativo, me encanta ir al Congreso a discutir porque hay muy buenas ideas en todas las comisiones de Constitución. Ahora, se trata de penas accesorias que se van a aplicar una vez que exista, ¿no es cierto?, una condena en ese sentido, y generalmente más que una pérdida de derechos, yo creo que la mirada va a tener que ser hacia el futuro, a decir que usted no va a cumplir los requisitos para, ¿no es cierto?, aspirar a ciertos derechos. Y en cuanto a justicia o no de clase, yo creo que es una discusión más bien de orden ideológica que no vale mucho la pena. Pero dos jóvenes, por ejemplo, incluso salen juntos en la noche. Los dos destruyen un paradero. Uno tiene la posibilidad, como mi hijo probablemente o su hijo, de que le paguen la universidad y el otro no. Y este pierde la gratuidad y el otro no tiene ese Mónica, castigo. usted, por ejemplo, no es empleada pública. Por lo tanto, no le puedo aplicar la pena accesoria de imposibilidad de trabajar en el Estado. Está bien. ¿Es una justicia de clase? ¿Es una justicia que marca una diferencia tiene que ver arbitraria? con el rol que uno cumple, pero Mónica, a todos los funcionarios públicos, independiente de su situación económica, se les puede aplicar ese castigo. No es ese el análisis, pero imagínese ¿Sí, es el que análisis? pues yo, que no soy funcionario público, o sea, perdón, usted que no es funcionario pública, esa pena accesoria no aplica. ¿Significa que hay una diferencia arbitraria? No, pues si no es funcionario público. No, pues porque no soy funcionario público, no está. Pero perdón, ministro, todos los funcionarios públicos, independiente de lo que ganen. Si yo no he accedido a la gratuidad universitaria, evidentemente que no se me puede aplicar esa pena accesoria porque no hay que buscar otra pena para ese joven o para ese adulto. Pero no me diga que hay una justicia de cero, ni mucho menos, pues Mónica. Yo le estoy preguntando, yo le estoy poniendo sobre la mesa los cuestionamientos. Yo le estoy contestando. Si no estoy en el supuesto que la norma establece, evidentemente que la norma no se me va a aplicar. Pero eso no significa que haya una diferencia arbitraria, una justicia de clase, ni mucho menos. ¿Pero esa persona va a quedar sin castigo? ¿Pero cómo va a quedar sin castigo? Es una pena accesoria, pues Mónica. No, pero ¿no va a tener una pena accesoria? No, pues Mónica, no. Es que hay que tener cuidado para no confundir a la gente. Las penas accesorias, le estoy contestando, las penas accesorias suponen una pena principal. Por lo tanto, la persona a quien se le aplica una pena principal sí tiene un castigo por el delito cometido o la falta en que incurrió. Si no se da el supuesto la pena accesoria, no se la puede aplicar. Eso es. Ya, pero uno tiene un castigo y el otro tiene dos. Mónica, porque no sea el supuesto, pero que eso pasa todos los días. La cabra el ejemplo fue funcionario público. A usted no le pueden aplicar la pena accesoria de inhabilidad para desempeñar cargos públicos, pues no es funcionario público. Mire. Está bien, yo le estoy poniendo todos los cuestionamientos que hay sobre la mesa, usted me dice otro. Y yo le estoy contestando. Cuando hay un catálogo de penas, ¿el juez va a decidir cuál de estas penas accesorias o no? El juez siempre decide cuando determina la pena. Perdón la ignorancia, pero si hay cinco accesorias, ¿el juez decide cuál? El juez siempre, en el ámbito que le confiere la ley, ¿no es cierto?, de graduación de las penas, de agravantes, de atenuantes, determina en la sentencia definitiva cuál de ellas procede. Y eso es una cuestión propia del ejercicio hermenéutico. Y sea para el caso de, pero para entender, porque esto todavía no lo conocemos cómo está redactado, sea para el caso de registro como de vándalos o de incivilidades, ¿para los dos casos siempre va a haber un juez que determine el castigo? Para los casos, a mi juicio, ¿no es cierto?, debe existir un juez que aplique, ¿no es cierto?, una sanción. Ahora, ojo con algunas cosas, porque también hoy día, ¿no es cierto?, nosotros vemos, por ejemplo, se acaba de publicar ayer o antes de ayer una ley que fortalece, ¿no es cierto?, facultades relacionadas con el transporte público. Y en esa ley se faculta a inspectores municipales y a funcionarios que no son tribunales a aplicar algunas sanciones. Claro. Entonces, no es extraño tampoco que ciertos funcionarios previamente habilitados por la ley puedan aplicar cierto tipo de sanciones que evidentemente no corresponden a las penas que nosotros conocemos, sino a cuestiones, por ejemplo, en la ley que le señalo, a retener la tarjeta, a aplicar ciertas multas. O sea, eso lo acaba de publicar, ¿no es cierto?, el diario oficial del día sábado, creo. Ya, pero en este caso, ¿usted cree que en general tienen que ser jueces? A mí me parece que cuando hablamos de penas accesorias, propiamente tal, el concepto de pena accesoria debe ser aplicado en la sentencia por el juez. Y lo otro, para ir a otros temas también, ¿cuál es la evidencia internacional que nos diga que este tipo de penas accesorias logran el fin deseado, es decir, disuadir de las conductas o evitar su repetición, y no lo contrario, que es lo que dicen algunos expertos que pasa, y citan ejemplos de otros países, que es que al contrario, perseveran en un camino o de incivilidad o de delito directamente? Sí, yo creo primero dos cosas. No hay que ir a buscar la evidencia internacional, no es necesario. Pregúntele a todos los alcaldes de Chile si quieren o no el registro nacional de vándalos con las incivilidades que cometen en sus comunas todos los días, y va a tener una fila de alcaldes diciéndoles que sí.
O sea, es una necesidad para este país. Y lo segundo, siempre hay que entender también la legislación como una legislación, ¿no es cierto?, de análisis, ¿no es cierto?, de las conductas a objeto de fijar ciertas señales. Y eso también es muy importante, que sepan las personas que van a cometer incivilidades que van a tener una sanción. Y eso es muy relevante, un mensaje que le da el legislador, que le da el Estado a quienes los cometen. ¿Y qué le parece? Entonces no hay experiencia. No, yo no los conozco, no me diga no hay, yo no los conozco. No. ¿Y qué le parece esta idea del fiscal nacional que de hecho post cuenta pública nos dijo en CNN Chile que él planteaba también la posibilidad de a los infractores de delitos de cuello y corbata hacerlos también ingresar en una especie de registro, también de vándalos e incivilidades? A mí me parece que todo lo que signifique mejorar la legislación en materia de delincuencia va a ser un aporte. Y todas las ideas, incluyendo por cierto las del fiscal, que en general tenemos un trabajo muy directo y muy coordinado con el Ministerio Público en materia legislativa, va a ser bien recibido para estudiar y para analizar en detalle. ¿Y es en especial esa idea que le parece? Es que todas, Mónica, todas, absolutamente todas las ideas que nos permitan mejorar nuestra legislación en lo que se refiere, ¿no es cierto?, a la sanción. ¿Pero se dan cuenta que la mejora o no la mejora nada? Es que todo tiene que analizarse en su mérito, todo pasa por nuestra división de estudios jurídicos y sobre la base de lo que ahí se resuelve, ¿no es cierto?, veremos si lo planteamos en el Parlamento. Pero desde luego que la experiencia del fiscal es algo que se valora enormemente. Me gustaría preguntarle por esta idea de que los padres, o no sé, no necesariamente los padres, puede ser quien esté a cargo de... Los cuidadores. Los cuidadores también, o el adulto responsable, por decirlo de alguna forma, asume responsabilidad por lo que hacen los menores de edad. Sí, nosotros lo que le vamos a plantear, espero que la próxima semana, ¿no es cierto?, a la ciudadanía es lo que se llama un régimen de responsabilidad parental. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en un análisis primero de orden teórico, y es que los padres tenemos nosotros ciertas obligaciones que nos impone la ley de educación y cuidado de nuestros hijos, y que estamos viendo, ¿no es cierto?, que muchas veces los hechos ilícitos que conocemos, ¿no es cierto?, se deben a que los padres abandonamos esa carga, abandonamos ese deber. Y entonces hemos pensado que debemos nosotros colaborar con los padres a solucionar esta falta de dedicación en materia de educación, y ello lo queremos hacer a través de un régimen especial en el cual los juzgados de familia, a los cuales nosotros vamos a fortalecer, ¿no es cierto?, van a poder adoptar ciertas medidas para que los padres concurran, ¿no es cierto?, y se les colabore en la necesaria aprendizaje que todo padre debe tener para poder... ¿Qué van a tener que hacer? Por ejemplo, porque hoy día la responsabilidad civil está cubierta de alguna manera, pero ¿qué van a tener que hacer Hay los algunos padres? Planes que están en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, que precisamente colaboran con los padres para entregar herramientas que permitan, ¿no es cierto?, efectivamente poder efectuar esa educación. Y en caso que los padres no adopten las medidas que le indica el juez, van a haber algunas sanciones de orden civil, algunas pueden ser multas menores, pero también de orden civil, relacionadas con suspensión y pérdida de patria potestad, por ejemplo, también la indignidad para suceder. Y también vamos a ir indignidad para suceder. Es decir, no puede ser heredero de su hijo el padre que no ha cumplido, ¿no es cierto?, con el régimen. Claro, que la gente no necesariamente sabe que normalmente, claro, la herencia es hacia abajo, hacia arriba y hacia el lado también, dependiendo de quiénes estén vivos o no cuando alguien Efectivamente, muere. Pero esto tampoco es nuevo, Mónica, porque hoy día iba a decir un artículo, me podría equivocar, con el artículo de 1183, ¿no es cierto?, establece ciertas reglas de indignidad sucesoria en que los padres no pueden suceder a los hijos. Y lo otro que estamos haciendo con el régimen de responsabilidad parental, ¿no es cierto?, es que normas que están en el Código Civil también las vamos a llevar al juzgado de familia para que dentro de este régimen las personas que sufren daños provenientes de los hechos ilícitos de los jóvenes puedan demandar a los padres de esos jóvenes para hacer efectiva la responsabilidad. Yo entendía que hoy día se podía. Se puede en un procedimiento de lato conocimiento ante la justicia ordinaria. Lo que estamos llevándolo, ¿no es cierto?, es a la justicia de familia para que sea breve y sea efectivo, porque cuando el procedimiento, es que uno de los problemas que tenemos hoy día de acceso a la justicia, cuando el proceso usted tiene 8 o 10 años, evidentemente no está resolviendo un problema. Cuando la justicia tarda, al final no es justicia. Quiero preguntarle también por un tema bien relevante que está muy en la discusión hoy día, que es el secreto bancario. Pero no en general... hoy día se ha manifestado también el fiscal nacional, también se manifiestan cada cierto tiempo. Hace un minuto atrás también el ministro de Hacienda, entonces no me haga trampa, porque no le puedo ir a complementar al ministro de Hacienda que está llevando ese proyecto de ley. No, igual algo puede. ¿Sabe por qué le quiero preguntar específicamente? Porque yo sé que a veces es más polémico respecto de Fiscalía, respecto al Servicio de Impuestos Internos, pero hemos conversado ampliamente con el exdirector de la Unidad de Análisis Financiero, con CPC, Sofofa, y todos han dicho que les parece que en el caso de la Unidad de Análisis Financiero
sí sería interesante que pudieran administrativamente, sin pasar por un juez, lograr levantar secreto bancario. ¿Y por qué? Porque ya por lo menos 2 exdirectores de la Unidad de Análisis Financiero dicen, es cierto, llegamos hasta un juez y rápidamente nos dan el permiso, y en la gran cantidad de las ocasiones, la mayoría, nos dicen que sí. El problema es que el proceso para lograr presentar un caso sólido es muy largo y el dinero ilícito ha volado, perdónenme lo poco técnico, y dice, somos más estrictos respecto de la inteligencia financiera, o sea, de la UAF, que Suiza. Y nos dicen todo esto, más la Corte Suprema, más el Fondo Monetario Internacional, más la OCDE, que debemos hacer para esos casos de entes como la UAF que no pasen necesariamente por un juez. A mí me gusta el control judicial de las medidas intrusivas, Mónica. Nosotros tenemos que ser capaces de entender que cada vez que se afecta un derecho esencial debe existir una resolución de un tribunal de justicia. En caso contrario, vamos a quedar a manos de la administración del Estado, cualquier órgano que sea, el que va a tener la capacidad, ¿no es cierto?, de afectar derechos fundamentales de la persona. Técnico. No importa. Siempre debe existir un control judicial y yo creo que eso es lo relevante. Ministro, ¿y por qué? ¿Qué es lo que también...? Bueno, porque están afectando los derechos esenciales. No. ¿Por qué le voy a decir? Otro por qué. ¿Por qué, por ejemplo, escuchamos tantas veces quien nada hace, nada teme? ¿O por qué, por ejemplo, se puede revisar una mochila, se puede revisar pertenencias sin una orden judicial y parece natural, y no, para el caso de la unidad de análisis financiero, no se puede, frente además a un reporte de operación sospechoso y a la sospecha que hay lavado de activos para terrorismo, crimen organizado, no se puede revisar una cuenta corriente? Sí. En el caso de la mochila, porque va a existir en el reglamento interno de los establecimientos educacionales, ¿no es cierto?, el consentimiento expreso para que ello se efectúe. De parte no del estudiante, sino del establecimiento. Pero si tiene una representación los padres que van a suscribir esos reglamentos, pues Mónica, si son menores de edad, por eso está el artículo 43 del Código Civil. También. Entonces, Mónica, si acá el punto central es en materia de secreto bancario, ¿no es cierto? Nos parece que lo razonable es que sea, y existen otras medidas de intrusión que autorizan, por ejemplo, ministros de corte, en situaciones, ¿no es cierto?, extraordinarias, en que se va a iniciar un procedimiento judicial posterior. ¿Y de qué se trata lo que está diciendo entonces el ministro Quirós? ¿De qué manera lo van a flexibilizar o agilizar? Al ministro Quirós, pues me encantaría que viniera. Es que yo no estaba hoy día con el ministro Quirós, como le señalé. ¿No sabe, en serio? Como le señalé, lo vi en la televisión recién saliendo en CNN Prime. Yo antes no he tenido tiempo de conversar con él. ¿No han hablado de este proyecto? No ha hablado de este proyecto con el ministro Quirós. Ya. Quiero cerrar preguntándole respecto de otro tema que es relevante. Usted es ministro de Justicia, pero también de Derechos Humanos. A esta altura del gobierno, ¿cuántas peticiones de indulto, independiente de qué tipo de indulto? Son bastantes, Mónica, son hartas, son más de 40 peticiones de indulto. ¿Desde que empezó el gobierno hasta ahora? Desde que empezó el gobierno hasta ahora. Más de 40. Sí. ¿Y son de reos comunes o en general son...? De todo, Mónica. ¿Hay también reos comunes, violación de derechos humanos? Hay de los asuntos que le interesan a la ciudadanía y también de reos comunes. ¿Cómo de los asuntos? Hay asuntos relacionados con hechos sucedidos en 1973 a 1990, hay hechos relacionados con el estallido social y hay reos también, hay delitos comunes. ¿Se van a anunciar en general los indultos como para entender cómo es el sistema en que ustedes trabajan? Quiero saber si se anuncian todos juntos o se anuncian caso a caso. No le puedo contestar porque vamos a ver en la situación en que estemos, una vez que se haya tramitado debidamente los indultos, qué situación particular se va a dar. ¿Cómo es ese trámite? Usted, como ministro, revisa primero, para que se dé un indulto siempre tiene que pedirlo activamente un reo. Sí. No es que ustedes vayan y decidan, no, o sea, no, porque hay indultos generales, indultos particulares. Claro, estamos pero hablando general acá, es otra cosa. Por eso estoy explicando. Sí, sí. Que si usted me pregunta, yo le explico cuál es la respuesta, ¿no es cierto? Y en el indulto particular se trata de resolver una petición. Esa petición se ejerce, ¿no es cierto?, ya sea en dependencias de recinto penitenciario o se puede hacer llegar también al Ministerio de Justicia. Hay una división, que es la división de reinserción, que tiene una unidad especial de indulto y en donde se tramita ese indulto y una vez que tiene una tramitación completa, se solicitan oficios a distintas reparticiones, se entrega, ¿no es cierto?, la carpeta respectiva al ministro para analizar. Ya. A usted le llega, usted se lo entrega al presidente de la República. No, hasta el momento he analizado... No, yo le digo, después le pregunto eso lo que ha hecho, pero como sistema, para entenderlo. Sí.
¿A usted le llega ya este informe consolidado? No, es una situación que analiza el ministro de Justicia y en algunos casos, ¿no es cierto?, lo suscribe él mismo la resolución respectiva por orden del presidente de la República. Y en otros casos lo lleva al presidente de la República. Y puede el presidente también dictar él mismo la resolución. Y una pregunta, ¿usted para resolver le tiene que preguntar al presidente? Para resolver, yo por orden del presidente de la República, no, porque por orden tengo delegada la facultad. Tengo la delegada facultad. ¿Y cuando se lo lleva al presidente de la República, usted solamente se lo lleva o le dice, me parece que hay que conceder o no conceder? Yo no le voy a contestar en particular esa respuesta, le voy a decir en general. En lo general. que yo he visto, no en materia de indultos, sino de cada documento que ha firmado el presidente Kast por recomendación mía, en que él hace un análisis de cada documento, no estoy hablando de indultos, no, en general. Y por lo tanto es una persona que está analizando las situaciones que los ministros de Estado le llevamos. Ya. Hasta ahora, de lo que lleva usted como ministro de Justicia, ¿le ha tocado decidir algún indulto? Sí, me ha tocado decidir. Hay uno que ya rechazamos y otro que está, tengo que dictar la resolución estos días, pues ya la he pensado, fundamentado, razonado y motivado. ¿Y son de qué tipo? Generales, de lo que usted llama reos comunes, que la expresión no es muy santa, pero es mejor delitos comunes. Pero se entiende que es mejor delitos comunes. ¿Y cuando usted decidió no darlo, por qué fue? Porque me pareció que no correspondía, conforme el mérito a los antecedentes, otorgar esa gracia. Ya, pero eso suena muy... Es que eso le voy a contestar, Mónica, pero no voy a entrar a generar ninguna expectativa de ninguna naturaleza. Me tengo que cuidar mucho. Lamentablemente soy un hombre de derecho, creo en el derecho y creo también en la función jurídica. ¿Usted cree que hay delitos que nunca deberán ser indultados? Creo que las circunstancias del caso van a permitir responder a aquello, porque a veces no se trata solamente del delito propiamente tal, porque mediante el indulto usted no revisa una sentencia judicial, puesto que eso lo prohíbe la Constitución, sino que más bien analiza las circunstancias particulares y los méritos, los antecedentes que están en el expediente respectivo. Debo entender entonces que no se trata de que haya cierto tipo de delitos que no son, perdónenlo pero poco técnico, no indultables, sino que usted cree que lo que hay que ver es cada caso en particular. Así es. Y desde esa perspectiva, entonces, ¿usted no cree, usted dígame si yo me equivoco, porque si me equivoco usted me dice que no, que usted piensa distinto, pero ¿usted no cree que las violaciones de derechos humanos sean imposibles de indultar? Es que va a depender de las circunstancias del caso, sobre todo, ¿no es cierto?, que van a rodear a la persona que solicite el indulto y al mérito de los antecedentes que se agreguen al respectivo expediente. Entonces, per se no se trata de dar una respuesta general porque creo que no corresponde, sino se analiza la situación en particular. Y, por ejemplo, lo que se acuerda que fue muy polémico en la campaña, un violador de niños, ¿puede ser merecedor de un indulto? De nuevo, van a depender mucho de las circunstancias en que esa persona esté en el momento, ¿no se fija? ¿No? Entonces, claro, per se es un delito muy grave, pero si las circunstancias... Bueno, la violación de derechos humanos también. Si las circunstancias del expediente, ¿no es cierto?, le arrojan una determinado antecedente que a usted le permita pensar distinto, bueno, deberá ponderarlo debidamente. Ya, o sea, eventualmente podría ser. Debe depender del caso y el análisis que usted efectúe. Y técnicamente, ¿qué puede fundamentar un indulto? Porque, por ejemplo, yo sé lo que no puede fundamentar. No se puede decir, yo doy este indulto porque estuvo malo el fallo. Sé que no se puede hacer eso porque sería revisar un fallo. Entonces, ¿en qué se puede fundamentar un indulto? Como es una gracia que da el presidente de la República, ¿no es cierto? Él debe fundar necesariamente las circunstancias del caso en que está dando esa gracia y esos antecedentes van a emanar básicamente del expediente que pueda usted haber formado en la división respectiva, los informes de gendarmería, a veces hay temas de salud, ¿no es cierto? A veces hay muchos, puede defenderlo usted también en la paz social, en evitar un conflicto social, en buscar, ¿no es cierto?, que las personas puedan tener en definitiva convivencia social. O sea, hay muchos elementos que así lo permiten. Cierro preguntándole lo mismo porque ya se nos acabó el tiempo, se me quedan 1000 temas en el tintero. Extienda la entrevista. No, yo feliz porque se nos acaba el tiempo el noticiero. Bueno. No, pero lo que le propongo a cambio es que venga otra vez y seguimos conversando otros temas. Usted me convía y yo vengo. Estupendo, ya está el compromiso hecho. La última pregunta sí es, cuando uno piensa en estos temas de los indultos, yo conversé con el ministro de Defensa, ahí mismo donde está usted, y él me dijo que desde su perspectiva, él creía que durante el estallido la justicia en este país respecto de los uniformados o policías había estado sesgada y que había sido injusta. ¿Usted qué opina? Opino que los tribunales de justicia aplican la ley, los tribunales de justicia no tienen una visión sesgada acerca de las causas en que ellos deben de resolver cada caso. Yo tengo la confianza de que nuestros jueces aplican la ley. ¿También en esa época? Los jueces aplican la ley, Mónica. Siempre. Los jueces aplican la ley, Mónica, cada vez que dictan una sentencia judicial. Ministro Rabat, le agradezco mucho que haya venido a lo que nosotros en CNN Chile llamamos agenda abierta.
en el noticiero en CNN Prime. Muchísimas Le gracias. agradezco mucho y la próxima vez, oiga, conmigo que hablemos de reinserción, que es una actividad maravillosa a la que está dedicado el Ministerio de Justicia día a día, porque es de las cosas más relevantes que hoy día debemos desarrollar, además con la relación pública-privada. O sea, lo dejamos comprometidísimo. Eso es. Porque es un tremendo tema, no muchas veces popular. Muy poco, y por eso popular. lo estamos desarrollando y espero que con éxito. Ya, pues vamos a conversarlo entonces, Muy me parece. buenas noches. Muy buenas noches. Una extensa jornada tuvo este jueves el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, mientras en la Comisión de Hacienda del Senado defendió los principales ejes del Plan de Reconstrucción Nacional. En paralelo, debió enfrentar cuestionamientos por los recortes presupuestarios en salud. Ante esas críticas, el jefe de las finanzas públicas apuntó a un fraude social para explicar los ajustes. Colomba Eichholz nos amplía. Algo huele bien en Dinamarca. El ejemplo de Dinamarca llegó hasta la Comisión de Hacienda del Senado, porque el acuerdo alcanzado en ese país para reducir el impuesto corporativo fue utilizado por el ministro Jorge Quirós para reforzar su principal apuesta dentro del plan de reconstrucción, la rebaja del impuesto de primera categoría, una de las medidas más rechazadas por la oposición. Un país donde fue elegida una coalición de centro-izquierda acaba de anunciar una rebaja de impuesto corporativo del 21 al 19 para mejorar la competitividad de los negocios daneses en el contexto internacional. Me parece poco sincero que usted, como ministro, por su intermedio presidente, saque a colación un ejemplo de un país como Dinamarca, que las condiciones fiscales son completamente distintas. Esa es una comparación tramposa. Críticas que también vinieron de otros integrantes de la comisión, pero por la extensión de las respuestas entregadas por el ministro de Hacienda a las consultas formuladas en la jornada anterior. Y mientras el debate avanzaba, otros parlamentarios se enfrascaron en una breve discusión respecto a los cargos que actualmente ostentan. El ministro ha sido bastante escueto. No me gustan a mí los adjetivos, pero lo veo con poca disposición al diálogo, ministro. Esto no es una reunión para hacerle check. Soy senador, ministro Quirós, no soy diputado. A mí confúndame nomás con diputados, ministro. Muy orgulloso de mi paso por la Cámara de Diputados, así que parece que no es tanto el del senador Ibáñez. Se fue el senador Ibáñez, bueno. Y es que el senador del Frente Amplio había dejado la sesión para recalcar las críticas que su sector tiene sobre el fondo de la iniciativa. Entre ellas, la falta de disposición que, a juicio de la oposición, ha mostrado el Ejecutivo para introducir cambios. Siento que en el corazón el gobierno no va a ceder. Y eso nos impide a nosotros votar a favor de la idea de legislar. Yo creo que en el resto de los aspectos nosotros vamos a luchar porque esta reforma sea lo menos dañina para las arcas fiscales, sea lo más estable políticamente, y allí los temas de invariabilidad tributaria queremos sacarlo de la ecuación. Pero los cuestionamientos al proyecto no se limitan solo a ese punto. Parlamentarios también manifestaron su preocupación por el impacto fiscal que podría tener la reforma, especialmente por la menor recaudación asociada a la rebaja tributaria y los efectos que aseguran ya están teniendo los ajustes presupuestarios en áreas como la salud. Lo que busca este programa es generar más recaudación. En esta materia, nuevamente, se vuelve a insistir en el tema de los derechos sociales y el recorte de derechos sociales, y nuestra respuesta vuelve a ser que beneficios sociales no se recortan, pero sí ineficiencia, burocracia, operadores políticos, fraude social. La evidencia en términos de las formas en las cuales se pueden hacer eficiencias es tan alta que es difícil contraargumentar cuando uno está viendo que el sector también se vio muy afectado con el fraude de las licencias médicas. Chile no es un país famoso en el mundo por ser un país corrupto, ni es un país de fraude. Me niego a que lo hablemos de esa manera. Y por último, ministro, usted lidera un proyecto de reconstrucción. En ese proyecto de reconstrucción, Salud se va a parar firme a defender que no haya de ninguna manera un impacto en los ingresos fiscales, ni menos por la década que viene. Firmeza que también había demostrado el senador independiente ex-RN, Alejandro Kusanovich, sobre rechazar la idea de legislar el proyecto después de tensiones que marcaron su relación con el gobierno. Sin embargo, tras sostener una reunión con el biministro Claudio Alvarado, el parlamentario podría abrirse a respaldar la iniciativa en su votación en general.
Partimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global. Nos vamos directamente al Líbano porque siguen los ataques entre Israel y Hezbollah, a pesar de que ayer se logró un alto al fuego entre ambas partes. Sin embargo, Hezbollah, esta milicia chiita apoyada por Irán, asegura que no es parte de este acuerdo, por ende, entonces no necesariamente tiene que respetar este alto el fuego. De todas maneras, se han calmado los ataques, han disminuido, pero este es el escenario que se vive en el sur del Líbano, con varias fuerzas militares en la zona y también maquinaria pesada limpiando lo que ha quedado después de estos ataques. Donald Trump, por su parte, dice que a pesar de esto, él cree que hay progreso entre Israel y Hezbollah. Pasemos a revisar sus declaraciones. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end. And I spoke to Bibi Netanyahu about that. And I speak to them about it. And I actually spoke to Hezbollah about it. And I think progress is made. Nos vamos ahora a Reino Unido porque hay indignación tras el caso de un estudiante de 18 años quien murió desangrado tras ser esposado por la policía. Lo que ocurrió es que acá otro hombre lo apuñaló en varias ocasiones y después llamó a la policía denunciando que supuestamente este estudiante de 18 años lo había agredido de manera racista. Finalmente entonces la policía lo esposa y mientras es esposado, él dice que había sido apuñalado y de todas maneras muere en el lugar. Se han generado protestas y también una crisis política a raíz de este caso. ¿De qué se trata? Mariana Araya nos cuenta. What's happened to you, right? Been stabbed. You've been stabbed? Whereabouts? Don't think you have, mate. Ese fue el primer intercambio entre la policía de Southampton y Henry Novak, de 18 años, que agonizaba tras ser apuñalado en diciembre. Aunque dijo que no podía respirar y que había sido atacado, los agentes lo esposaron, pues Bikram Dikwa, un hombre sikh de 23 años, lo acusó falsamente de un ataque racista. Esta semana fue condenado a cadena perpetua, con una pena mínima de 21 años. La sentencia y la difusión del video que muestra los hechos desataron indignación nacional. Lo que comenzó como una protesta por Henry Novak terminó en enfrentamientos con la policía y al menos 11 oficiales heridos. Two-tier policing is disgusting in this country. The way that things are at the minute can't keep on, you know. I think the key matter is all lives matter. Si bien la familia de Novak responsabiliza completamente a Dikwa por el asesinato, también acusa a la policía de haber tratado a su hijo de manera inhumana en sus últimos minutos de vida. Henry did not die with dignity. He did not die with the care he deserved. He lost consciousness before anyone believed him. The way he was treated was inhumane and degrading. We are saying sorry for handcuffing and arresting Henry. We are genuinely saying that. I hope the conviction is at least some comfort to the family. This has been condemned in the strongest words by the entire Sikh community, and we stand with the family of Henry Novak and we share their grief and their loss. El caso abrió una tensa discusión política. La ultraderecha acusó que los derechos de minorías étnicas pesarían más, mientras que el primer ministro llamó a la mesura. La ira que se desató anoche en Southampton y que corre el riesgo de empeorar considerablemente si el público pierde la confianza en ser tratado con justicia por la policía. Mi respuesta, y la de otros, para ser justos, se ha centrado en las lecciones que debemos aprender para poder impartir justicia. Su respuesta ha sido apelar a la ira. Ira. Esa es su respuesta a un padre que ha perdido a su hijo y ha pedido que esto no suceda. La sentencia cerró una parte del caso. La otra, la de la respuesta policial, recién comienza. Seguimos ahora en Cuba porque Estados Unidos impuso sanciones al presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, y también a su esposa junto a otros 3 funcionarios cubanos. Fue comunicado entonces por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos estas sanciones que agravan entonces la presión que está haciendo Estados Unidos sobre la isla. El Departamento de Justicia ya acusó a Raúl Castro y asimismo entonces hay sanciones para todas las empresas y personas que
hagan negocios con empresas de la isla. A esto respondió hace poco el presidente de Cuba a través de su cuenta de X y criticó al gobierno de los Estados Unidos. Tenemos las declaraciones para poder revisarlas. Según Miguel Díaz-Canel, ahí lo vemos, el presidente de Estados Unidos hace declaraciones amenazadoras contra Cuba. Están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Dice además el presidente de la isla que esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en la última semana contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano. Finaliza este comunicado asegurando que la agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio ha señalado que ellos esperan lograr una salida diplomática a esta crisis con Cuba, pero que de todas maneras ha sincerado que no cree que esta vía diplomática sea factible de llevar a cabo. Escuchemos lo que dijo ayer Marco Rubio ante el Congreso respecto entonces de la relación de Estados Unidos y Cuba. I think the United States is open to a negotiated situation that puts Cuba on a path towards democracy, prosperity, freedom, normalcy. We would be open to that, and we would work with whoever is open to doing it. Obviously, it'll be challenging. There are clearly individuals within the apparatus of power in that country that understand that what they have now is not sustainable and needs to be fixed. Vamos a terminar con la muerte de la dibujante, autora franco-iraní Marjan Satrapi, autora que les hemos recomendado en Conexión Global. Ella creó el cómic Persepolis, que se difundió de manera global, donde cuenta a través de los ojos de una niña. De hecho, es su historia, es una historia autobiográfica. Cuenta entonces cómo vivió la revolución iraní, cómo vivió entonces el cierre de las escuelas y también la imposición del velo. Es una novela que ha recorrido el mundo y que también se transformó en una película que por supuesto les volvemos a recomendar entonces para que entiendan cómo se ha vivido entonces esta revolución iraní. Marjan Satrapi murió a los 56 años. Yo me despido, nos vamos a la pausa, pero ya vuelve más Mónica Rincón con CNN Prime. Que estén muy bien, buenas noches, chao. Bueno, está cerrando CNN Prime, pero los dejamos súper invitados porque nos reencontramos de inmediato en Aquí se debate, un gran panel para revisar la cuenta pública, la mega reforma, en fin, hay muchísimo que conversar y que debatir, así que quedan súper invitados. Y luego, última mirada con Fernando Pausa. Jueves 4 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.